Imarrek 77 urte daramatza xafla zulatua eta metaledatua fabrikatzen. Sektore tradizionalei produktuak eskaintzen hainbat hamarraldi eman ondoren, ekonomiaren goraberek bultzatuta, betiko estrategia aldatu egin zuen, eta ondorioz, enpresak arkitekturako eta diseinuko proiektu berezietan eta kalitate handiko industria aplikazioetan parte hartzen du gaur egun. En el año 2002 nos encontramos con una situación en la que empezamos a vender menos, ¿no? Y teníamos una estrategia basada en un producto bueno que iba al final de la cadena de valor y no nos preocupábamos ni para qué servía, ni para qué se utilizaba. Nosotros, pues empezamos a participar en estos proyectos fruto de una profunda reflexión estratégica en la que visualizamos que no podíamos seguir dando productos o dando soluciones ya muy marcadas, muy cerradas. Primero tratamos de trabajar con el arquitecto en el diseño y no solo haciendo codiseño de lo que ellos nos plantean, sino planteándoles diseños propios tanto para fachadas como para revestimientos interiores. En algunos casos vamos más allá, no solo nos quedamos en ese diseño, en ese valor añadido, en esa solución de la función, sino tratamos de innovar encontrando nuevas soluciones que no se han utilizado en el mercado, ¿no? Imarren azken proiektuetako bat, Madrilgo Caixa Forum eraikinean eginda. El proyecto de Caixa Forum para nosotros sin duda fue uno de los más interesantes, muy retador, con unas ideas muy diferenciales donde nos obligaban a llevar el material pues hasta a unos extremos importantes de maleabilidad, de acabado. Estamos hablando de paredes, de techos, de puertas, todo con medidas muy diferentes, con una funcionalidad acústica imprescindible dentro de un auditorio. Imarren, sormena da enpresa aztarazten duen indarra. Horregatik, hainbat aldiz behin da berriro sortu ondoren, ideia berrien bila jarraitzen du. La proyección de futuro que tiene esta empresa, pues la verdad es que es una fuente inagotable de posibilidades, ¿no? Porque estamos hablando del ámbito arquitectónico, pero en el ámbito industrial nuestro enfoque está siendo exactamente lo mismo, ¿no? Tratando de hacer elementos de desarrollo de la función, por lo cual tratando de dar toda la solución global partiendo de la tecnología de la chapa perfora de metal expandido, ¿no? Por lo tanto, en los ámbitos industriales vemos que tenemos un gran potencial en ámbitos como el ferrocarril o la energía eólica. Y luego el otro gran reto que tiene esta sociedad es trasladar esta manera de hacer, que en España está siendo muy singular, trasladarla al extranjero, ¿no? Y ser capaces de trabajar con arquitectos de talla internacional, que lo estamos haciendo en España para España, pues trabajarlo en otros países europeos o en cualquier sitio del mundo, ¿no?